Está la doctora Melba González Rodríguez con nosotros, es jefa de este centro, es el CENEPRED, justamente para que nos comente la importancia de invertir a través del Estado en gestión de riesgo, en la prevención de los desastres naturales. Bienvenida, doctora Melba González. Buenos días, encantada de estar en su programa. Esta CENEPRED, ¿cuándo se ha creado? CENEPRED se ha creado el año 2011. Ya entró en vigencia en agosto del 2011 y venimos trabajando desde esa fecha. Y esta es una acción del Ejecutivo con el propósito de articular con los gobiernos regionales, municipales. ¿Cuál es la función básica? Claro, en el año 2012, juntamente con la creación de CENEPRED, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Este sistema incorpora a todos los aspectos de prevención, pues los procesos de prevención, reducción de riesgo de desastres y reconstrucción, a diferencia del Sistema Nacional de Defensa Civil, que veía todo el tema de preparación para la respuesta y respuesta al desastre. Entonces hay todo un enfoque en esta nueva ley y CENEPRED ve los temas de prevención y reducción de riesgo y, si el desastre ocurre, reconstrucción. Su función básica es articular, asesorar, dar asistencia técnica, acompañar al desarrollo de las áreas geográficas de los gobiernos locales y regionales. Pero ya se está dando este trabajo, toda vez que no solamente significa un movimiento telúrico, sino también trabajar e invertir, ¿no es cierto?, en las defensas ribereñas, en la descolmatación de los ríos y una serie de cosas, y para esto se necesita que los gobiernos, en este caso regionales o locales, inviertan. ¿Cuál es, digamos, la función que tiene CENEPRED en este sentido y qué se ha hecho desde el 2011 a la fecha? Bueno, nosotros venimos trabajando con los gobiernos locales y regionales la asignación de recursos, la priorización de proyectos de prevención de riesgos y la asignación de recursos en coordinación con el Ministerio de Economía. El tema, también desarrollamos capacidades para ello, para la identificación del riesgo, para la asignación de recursos. Y esta asignación debe estar en función al diagnóstico que se haga en cada zona, y no que los proyectos salgan pues de la manga de los gobiernos, de las autoridades locales y regionales. Ahora, doctora González, ¿usted es abogada? Yo soy economista. Economista, correcto. En todo caso, cuando se pone en marcha ante un evento de la naturaleza que estamos comentando, ¿cuál va a ser el accionar de este CENEPRED? O sea, ¿quién acciona primero, el CENEPRED o la Defensa Civil? El INDECI. Déjame explicarle. El INDECI. Hay 7 procesos para trabajar gestión de riesgo de desastres. Hay estimación, prevención, reducción, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Los procesos de prevención, estimación, prevención, reducción y reconstrucción están a cargo del CENEPRED, y los procesos de preparación para la respuesta y rehabilitación a cargo del INDECI. O sea, ya no se crearían algo parecido como el FORSUR, ya no. No debiera trabajarse directamente con las autoridades locales y regionales. Con fondos propios del con fondos nacional, que le asigne. Si es que hay un desastre de gran magnitud, lógicamente hay mayores recursos que se asignan a las autoridades locales y regionales. Vamos a ser más práctico, para que la gente nos entienda y sepa la importancia que tiene el CENEPRED. Digamos que en los próximos 2 minutos se registraron un movimiento telúrico de grandes proporciones, ¿no? ¿Cuál es el accionar de ustedes en ese momento? O sea, ya no pueden entrar a hacer, digamos, algo así como lo que dice acá, prevención no, porque ya estamos en el proceso. Pero ¿cuál sería la reacción inmediata de este organismo público? Primero entra INDECI, ¿no? Con la respuesta atiende. Defensa Civil, ya. Sí, y nosotros empezamos a trabajar lo que es reconstrucción. Desde el día siguiente, después de la rehabilitación, nosotros empezamos a trabajar los planes de reconstrucción con los sectores, con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Empezamos a ver qué proyectos sostenibles, porque la reconstrucción no debe crear más riesgos, ¿no? Porque si se hacen proyectos, si se hacen actividades sin un desarrollo sostenible, sin estudios, vamos a volver a lo mismo. Claro, pero yo quisiera, para darle confianza al ciudadano que nos escucha, y que sepa que efectivamente este organismo va a reaccionar de inmediato
Porque normalmente se dice, no, los organismos son burocráticos, reaccionan ya después de varias horas, cuando la gente está en medio de la calamidad, no tienen agua, no tienen... Me imagino, y yo supongo, no soy un experto en esto, pero por lo menos el juicio crítico de un periodista le lleva a decir, correcto, pero ¿tienen ustedes desde el 2011 a la fecha un mapeo de zonas de alto riesgo? Por ejemplo, sabemos que Lima es alto riesgo. Así es. Toda la zona litoral del sur es alto riesgo telúrico, ¿no? Chachapoy es zona de alto riesgo. Yo siempre cuando leo digo, ¿dónde hay más temblores? Ahí. Esto lo han coordinado por el Instituto Geofísico, es decir, ¿dónde están las áreas donde, claro. donde puede haber movimiento telúrico? Entonces allá, en esta zona tenemos 50.000 pobladores. Así es. ¿Cómo cubrir la necesidad de 50.000 pobladores en agua, ¿no? En los primeros auxilios. Sí, tenemos ¿Eso lo ese tienen? mapeo. Sí, tenemos ese mapeo. Es más, trabajamos escenarios de riesgos, no solamente para lo que es movimientos sísmicos, sino para heladas, sequías, inundaciones. O sea, nosotros anticipadamente sabemos cuáles son los sitios más vulnerables. En categoría, todos estos que te han mencionado, todos son de alto riesgo. Inundaciones, friajes, sí, claro, todo en su época, ¿no? Inundaciones, por ejemplo, en verano es, ahora, pero un tema. Digamos, voy a preguntarle un poco, haciendo digamos, recogiendo el sentir de algún sector. ¿Qué pasó? Si teníamos ya la prevención, ¿por qué en el friaje? Ahí justo el presidente estuvo en Puno y se han reportado más de 80 casos de niños fallecidos como producto del friaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, no hubo una prevención. No, lo que pasa es que esto todo es un proceso, ¿no? Las cosas no se van a dar la prevención no se da de un día para otro. Pero se sabe que en épocas como esta... Pero en épocas, claro, se ha hecho un plan de friaje en función a los escenarios de riesgo que se han elaborado, se han proyectado, pero definitivamente las condiciones climatológicas pues han sido bastante adversas y pero no era previsible eso. Bueno, es un problema que es cíclico. Claro, todos los años mueren de 100 y 150 exacto, niños. pero el gobierno de García en un año murieron 250 niños. Y eso es y si falta información, básicamente. Claro, el niño generalmente no muere por la helada. El niño muere porque está desnutrido, porque es un problema crónico. Hay niños que soportan. Definitivamente el tema de prevención es un tema de mediano y largo plazo. No es un tema inmediato como lo que es la rehabilitación, la preparación y la respuesta al desastre. El tema de la prevención es con proyectos. Ahí se ha propuesto el tema de viviendas mejoradas con materiales de la zona. Se ha propuesto y se está haciendo, al Ministerio de Agricultura va a hacer los cobertizos. Hay una serie de acciones articuladas de todos los ministerios para poder trabajar heladas y sequías. O sea, no es sencillo en todo caso. No es Tiene sencillo. 2 años no de es creación. sencillo. Ahora, no es ¿qué pasa cuando hay resistencia por parte por ejemplo, en el caso de las riberas de los ríos, ¿no? Donde por lo general también es cíclico el problema, y la gente insiste en seguir viviendo en estas cercanías, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, un tema bien importante es la concientización. Concientización tanto de las autoridades locales, de los funcionarios locales, cuanto de la población, de los funcionarios locales en cuanto a la autorización para localización. Las autoridades locales no deben permitir que la población se asiente en lugares donde son peligrosos. Entonces, ese tema poco a poco se está cubriendo con el tema de ordenamiento del territorio, planificación urbana. Hay casos en los que ya están asentados y no quieren salir. Claro, tenemos algunos, nosotros estamos trabajando 45 casos de gestión correctiva, le llamamos a casos que están en peligro y que tienen que reasentarse, ¿cierto? Estamos logrando, es difícil, pero hay que trabajar con los dirigentes de las comunidades. Son ellos los que... ¿Nosotros? Pues nosotros manejamos 8 millones, pero nosotros no ejecutamos, nosotros generamos compromisos con los sectores, con los gobiernos locales. Ustedes son órgano ejecutor. Claro, dice que somos órgano ejecutor de la política nacional de gestión de riesgo, claro, rectores de los procesos de reducción, de prevención, digamos. ¿Y cuáles las prerrogativas que tienen están por encima de la autoridad regional, por ejemplo? O sea, que ustedes pueden ir y decir al presidente,
de una región que es un irresponsable, es decir, oye señor, ¿usted tiene que tomar sus medidas o no? Sí, hacemos. Bajo responsabilidad, ¿no? Claro, la misma ley especifica las responsabilidades que hay cuando las autoridades no accionan ante un posible peligro, ¿no? Pero nosotros vamos más para la asistencia técnica, el asesoramiento, coordinamos permanentemente con los gobiernos. Con el tema del triaje, ¿ya han intervenido ustedes? Estamos en una comisión nacional con sectores, con agricultura, con minería. No sé si usted vio las imágenes ayer en la televisión. Ayer no estaban acá. Bueno, pero le explico, ¿no? Ayer sería bueno que su departamento de prensa hoy día le recoja estas imágenes en Puno, en uno de los islotes de esas que están ciudades balsas, ¿no? Los niños, que a veces sube el agua, baja la marea, qué sé yo, se trasladan de un lugar a otro, ¿saben qué? En bateas, por ejemplo, ¿no? Y están siempre en alto riesgo. Y estaba diciendo la profesora del colegio que cuando sube la marea casi el colegio se cubre de agua y los niños están con sus piececitos encima del agua. Pero bueno, pues están encima, conocen esa zona, ¿no? Son los suros, creo, ¿no? Claro. ¿No? Pero veía las imágenes de los niños, terrible, ¿no? Niños sin zapato, con el frío de Puno, el agua helada. Exacto. Eso, por ejemplo, ya debería estar como parte de la prevención, ¿no? Por supuesto que sí. Como le digo, todo es un tema progresivo, no es inmediato, porque es un tema de concientización de las autoridades y también de la población misma, ¿no? Bueno, por lo que decía la señora o la profesora, reclamaba que efectivamente querían ayuda, pero estas no llegaban, digamos, por la distancia que hay entre la parte, digamos, como diría, los embarcaderos en el lago hasta ese punto, ¿no? Pero la reportera insistía en que las cosas no están bien para esas personas. Claro, porque viven sobre el agua y en una época de cambio climático como la que estamos viviendo, pues se agudizan los efectos naturales. Al punto que mostraron los libros con los que los niños estudian. O sea, ella quería demostrar, la reportera, de que cómo era que la autoridad no llegaba hace tiempo. Que los libros de matemáticas con los que estudiaban esos niños eran de ediciones de 1988. O sea, estamos en 2013, ¿no? Estaban los chiquitos totalmente atrasados. ¿Cómo es que se dan los casos como este que acaba de mencionar Alberto, que mientras por un lado, digamos, gente del gobierno, del ejecutivo, como usted, ¿no?, que tiene a su cargo un centro de prevención y todo esto, y se habla de un trabajo que se está realizando, y por otro hay un documental o hay una especie de programa, si se quiere, en el cual la propia gente del lugar habla y prácticamente denuncia que hay un abandono por parte del Estado. Claro, en la ley... ¿Qué pasa? ¿No han llegado a ese lugar? Bueno, el Perú es grande y las necesidades son muchas, los recursos son pocos. La norma da 3 niveles importantes dentro del sistema nacional. El nivel político, que está dado por la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector de todo el sistema, 2 entes técnico-normativos, que son CENEPRED e INDECIA en los procesos que le corresponde, y los gobiernos regionales y locales en la parte operativa y sectores en la parte operativa. Entonces, cada uno tiene un papel dentro de del sistema. Nuestro papel es técnico-normativo, o sea, nosotros sacamos las normas para que los gobiernos regionales y locales puedan aplicar, por ejemplo, estimar sus riesgos. Nosotros hacemos desarrollo metodológico, guías. Por otra línea de trabajo es lo que es la capacitación, también a gobiernos regionales y locales. Todos sabemos que en los gobiernos locales hay deficiencias en los recursos humanos que formulan los proyectos. Estamos actuando directamente en los casos que va a haber un riesgo para poder evitar ese riesgo inminente. Tenemos 42 casos a nivel nacional, pero en el caso de Puno nos hemos acercado al gobierno regional, hemos capacitado a la gente, hemos dado asistencia técnica, pero concretamente en las viviendas de los suros no, pero es un buen tema que vamos a tomar nota y vamos a trabajar primeramente, ¿no? Muy bien, doctora. Vamos a hacer lo necesario a través de Radio Nacional
para que periódicamente usted pueda informarle a los ciudadanos, ¿no? Claro, sería qué bueno. es lo que realmente están haciendo, porque la prevención parte necesariamente por el conocimiento de los ciudadanos. Exacto. De lo que tengan que hacer. Y bueno, esperemos que no ocurra ningún desastre de gran magnitud, ¿no? Estamos rogando que esto no ocurra porque, claro, viendo a veces imágenes de lo que hemos visto en las últimas horas, este terremoto en China, un terremoto de esa naturaleza en Lima es terrible, ¿no? Claro. Tantas casas que están a punto de caerse. Exacto. Y bueno, muy bien, doctora Melba González Rodríguez, jefa del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, CENEPRED, por su presencia en Radio Nacional. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.